Ahora se analizará el caso en que el sistema está sujeto a una carga externa. En este tipo de casos se dice que las vibraciones que exhibe el sistema son vibraciones forzadas. Entonces, aunque el sistema puede experimentar una fuerza externa de cualquier forma, es decir, la fuerza externa puede ser una carga constante, puede ser una carga de impulso, puede ser una carga periódica, no periódica, puede ser una carga aleatoria, lo que vamos a comenzar a analizar es que nuestra carga va a ser armónica. Eso lo que significa es que aquí vamos a tener nuestro sistema masa-resorte. Ahora va a estar sujeto a una carga externa que puede en general variar con respecto al tiempo, que vamos a llamar f de t, y que para nuestro caso particular, al ser armónica, significa que va a estar descrita ya sea por cosenos o por senos. En este caso, f de t va a ser igual a f por coseno de omega t. Entonces, es importante notar primero que esta f corresponde a la amplitud de la carga. Y por otro lado, este omega que está aquí, que ustedes están viendo aquí, no tiene nada que ver con la frecuencia natural del sistema. Es decir, la frecuencia de la carga externa es una cosa y la frecuencia natural del sistema es otra cosa. ¿Ok? Entonces, para este caso, el diagrama de cuerpo libre y el diagrama cinético se muestran a continuación. Entonces tenemos del lado izquierdo nuestro diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas externas, para este caso, corresponden a la fuerza de resorte, K por X, y además aquí estamos introduciendo la carga externa F de t. Del lado derecho tenemos las fuerzas inerciales, que en este caso es simplemente masa por aceleración, es decir, m por x dos puntos. Entonces, al plantear la ecuación de movimiento, obtenemos lo siguiente: menos kx, el menos es porque la fuerza de resorte apunta hacia la izquierda, más f coseno omega t, igual a mx dos puntos. Aquí es importante recordar que f corresponde a la amplitud de la carga. Entonces, reacomodando términos, obtenemos esta ecuación: mx dos puntos más k por x igual a f mayúscula por coseno omega t. ¿Ok? Pues vean que ahora ya no está igualado a cero. En el caso anterior sí estaba igualado a cero, que correspondía al caso de vibraciones libres. Pero como ahora estamos considerando una fuerza externa que actúa sobre el sistema, ahora es diferente de cero. Ahora es f coseno omega t. Entonces, teniendo en cuenta que coseno de omega t es simplemente la parte real de e a la i omega t, lo que vamos a hacer por pura conveniencia, y eso es conveniencia meramente matemática, es sustituir el término f coseno omega t, lo vamos a sustituir por e a la i omega t. ¿Ok? Entonces, la razón de esto es simplemente conveniencia matemática. Como coseno omega t es la parte real de e a la i omega t, lo que hacemos es simplemente sustituir f coseno omega t por f e a la i omega t. Teniendo claro, eso sí, que al final del procedimiento lo que vamos a hacer es obtener la parte real de la solución. ¿Ok? De nuevo, esto no es nada físico, esto simplemente es una conveniencia matemática. ¿Por qué? Porque nos va a simplificar la vida a la hora de resolver esta ecuación diferencial. Entonces, de esta forma, la ecuación diferencial de movimiento ahora nos queda de la siguiente forma: m por x dos puntos más k por x igual f por e a la i omega t. Entonces, esta ecuación diferencial, al ya no estar igualada a cero, la ecuación diferencial ahora es no homogénea. ¿Qué significa eso? Significa que ahora la solución a esta ecuación diferencial va a tener una solución homogénea o solución general más la solución particular. ¿Ok? Entonces, matemáticamente, la solución del sistema va a ser la solución general más solución particular, tal y como ustedes vieron en sus cursos de ecuaciones diferenciales. Entonces, debe recordarse que la solución homogénea ya se obtuvo. Fue la solución al caso en donde el sistema no tenía carga externa. Y era esta de acá. Entonces, esta va a ser la solución general o la solución homogénea, que ya se calculó. B1 por coseno omega nt más B2 por seno omega nt.
donde ese omega n es la frecuencia natural del sistema. De nuevo, omega n no tiene nada que ver con la frecuencia de la carga externa. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver la ecuación diferencial, lo que vamos a hacer es tomar la ecuación de movimiento, es decir, esta que se obtuvo acá, y lo que vamos a hacer es dividirlo por la masa. Entonces se divide por la masa, aquí queda 1, aquí queda K entre M, aquí va a quedar F mayúscula entre M por E a la I omega T. ¿Ok? Entonces, de nuevo vamos a usar la definición de frecuencia natural que ya la hemos usado. Y así nos queda esta ecuación. X dos puntos más K entre M, pero K entre M es frecuencia natural al cuadrado por X, igual a F minúscula. Vean que esta F minúscula es F mayúscula entre M por E a la I omega T. ¿Ok? Aquí se ve claramente que F minúscula es F mayúscula partido por M. Entonces, con el fin de hallar la solución particular del sistema, se propone ahora una solución como esta. Vean que ahora ya no tiene la misma estructura que el caso anterior. Ahora se va a asumir que la solución tiene esta forma. X mayúscula, que no es igual a X minúscula, son cosas distintas, ¿verdad? Ese X mayúscula va a ser la amplitud de la solución particular por E a la I omega T. ¿Ok? Y lo que hacemos es tomar esta solución y la vamos a sustituir en la ecuación diferencial. Para eso ocupamos sacar segunda derivada de x con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, la segunda derivada con respecto al tiempo va a ser x punto igual a x mayúscula, eso no cambia, por i omega por e a la i omega t. Y cuando vayamos a sacar la segunda derivada, nos va a quedar x mayúscula por i omega al cuadrado por e a la i omega t. Es decir, nos va a quedar un i cuadrado. Ese i cuadrado, por definición, es menos 1. ¿Ok? Entonces nos va a quedar menos x mayúscula omega cuadrado por e a la i omega t más omega n cuadrado por x e a la i omega t igual a f minúscula e a la i omega t. ¿Ok? Vean que el término e a la i omega t aparece en todos los términos de la ecuación, se puede eliminar. Y factorizando x del lado izquierdo de la ecuación, nos queda esto. Factorizando y despejando. ¿Ok? Entonces, este x, ¿qué representa físicamente? Lo que este x mayúscula representa físicamente hablando es la amplitud de las oscilaciones de la solución particular. Y entonces vean que aquí se hace, o aquí se observa claramente, por qué es tan importante la frecuencia natural. En los videos anteriores yo les mencioné que la frecuencia natural era un parámetro muy, muy importante, pero no les dije más sobre el asunto. Aquí queda bastante evidente por qué es importante. Porque básicamente influye en la amplitud de las oscilaciones del sistema. ¿Ok? Entonces, esta expresión representa la amplitud dinámica del sistema en función de la frecuencia de la carga externa y bueno, y también de la frecuencia natural. De esta forma, entonces, la solución particular toma esta forma. ¿Ok? Habíamos dicho que la frecuencia, perdón, que la solución tenía esta forma. Una constante por e a la i omega t. Ahora, como se mencionaba anteriormente, x de t tiene que ser una función real. Esta ecuación, así como está, no es una ecuación real. ¿Por qué? Porque tiene el término i ahí atravesado. Entonces, como habíamos dicho al inicio, de que si sustituíamos f coseno omega t por e a la i omega t, lo podríamos hacer, pero al final lo que había que hacer es tomar la parte real de la solución. ¿Ok? Entonces, ahora lo que hacemos es tomar la parte real de la solución y así x de t, recuerden que estamos buscando la solución particular, va a ser f minúscula coseno omega t, todo partido por omega n cuadrado menos omega cuadrado. Entonces la solución total viene siendo la solución general más la solución particular. Entonces aquí
está las dos componentes mezclados. ¿Ok? Estos primeros dos términos es la solución general y esta es la solución particular. ¿Ok? Y nuevamente, las constantes B1 y B2 se determinan a partir de las condiciones iniciales impuestas al sistema. Entonces, para determinar la velocidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es derivar con respecto al tiempo la función de desplazamiento. Entonces, este paso ustedes lo pueden hacer. Les recomiendo que lo hagan. Entonces, x punto es agarrar esta ecuación y derivarla con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces aquí nos va a quedar derivada menos b1 seno omega nt por omega n, por regla de la cadena. Aquí va a quedar b2 por omega n coseno omega nt. Y aquí va a quedar menos f omega entre omega n cuadrado menos omega cuadrado por el seno omega t. ¿Ok? Que es esta ecuación. Entonces, si se toman condiciones iniciales de la forma más general posible, es decir, x punto evaluado en 0 va a ser x0 punto y x evaluado en 0 va a ser x0, se puede mostrar, esto lo pueden hacer ustedes, pero se puede mostrar, porque al final nos va a quedar dos ecuaciones y dos incógnitas, donde las incógnitas va a ser b1 y b2. Se puede mostrar que b1 va a ser x0 menos f entre omega n cuadrado menos omega cuadrado y que b2 va a ser x0 punto entre omega n. Entonces, sustituyendo esas expresiones en la ecuación anterior, nos va a quedar esta ecuación de acá. ¿Ok? Esta es la solución total para cualquier condición inicial, para cualquier desplazamiento inicial y para cualquier velocidad inicial. ¿Ok? Podemos reacomodar un poco de términos, ¿verdad? Vean que lo que hicimos aquí fue agrupar este coseno omega nt con este de acá, dado que estos dos términos están ahí como factor común, como pueden ver acá. Y entonces vean que hay una parte que solo depende de la frecuencia natural y hay otra parte que depende, además de la frecuencia natural, la frecuencia de la carga externa. ¿Ok? Vean que en este caso, en el último término, omega n se puede sacar como factor en el denominador y recordando que f minúscula es f mayúscula entre m, se tiene lo siguiente. ¿Ok? Aquí ya hicimos esta sustitución. F minúscula va a ser f mayúscula entre m. Aquí yo saqué omega n cuadrado. Aquí me queda 1 menos omega cuadrado entre omega n cuadrado. Y recordando que omega n cuadrado, es decir, la frecuencia natural al cuadrado, es k entre m, me queda esta expresión. Y de acá, la masa se puede cancelar. Y lo que me va a quedar aquí es f entre k por esta expresión. Este f entre k es la deflexión estática. ¿Ok? Es como si yo tengo el resorte y la masa y le aplico la fuerza. ¿De acuerdo? Ese desplazamiento que va a experimentar el sistema va a ser F entre K, que es la deflexión del resorte estático, por ley de Hooke. Y de esta manera llegamos a esta ecuación. Los primeros dos términos dependen de las condiciones iniciales, x0 y x0 punto, y además depende de la frecuencia natural. Y el segundo término depende de la carga armónica externa. Entonces vean que aquí es evidente por qué la frecuencia natural es importante. ¿Okay? La frecuencia natural es importante porque influye o afecta la amplitud de las oscilaciones. Si la frecuencia natural es igual a la frecuencia externa, es decir, omega n es igual a omega, esto se hace 1 y esto hace que las oscilaciones tienden a adquirir amplitudes muy pero muy grandes. ¿Ok? Entonces, como dije, en esta ecuación se ve claramente por qué es importante la frecuencia natural. Porque en el caso en que la carga externa también sea armónica, la amplitud de las vibraciones van a ser mayores o van a ser menores dependiendo
de cómo varía la frecuencia omega con la frecuencia natural. Entonces, si omega tiende a cero, es como si la carga fuera constante, ya que varía muy lentamente, ¿verdad? Entonces vean que si omega es cero, o si tiende a cero, lo que me queda aquí es un término en el denominador que va a ser 1, y va a estar dominado por la deflexión estática. ¿Ok? Entonces, por eso dice acá que en este caso la deflexión sería prácticamente la deflexión estática. ¿Ok? Eso es físicamente, lo que significa es si la carga varía muy lentamente sobre un sistema mecánico, sobre un sistema estructural, el análisis es prácticamente un análisis estático. ¿Ok? Si la frecuencia de la carga externa es mucho más grande que la frecuencia natural, lo que tenemos aquí es que en el denominador queda un número muy grande. Y como esto queda muy grande, la contribución de la carga externa es muy pequeña. ¿Por qué? Porque algo entre un número muy grande da un número muy pequeño. Entonces, si la frecuencia de la carga externa es mucho más grande que la frecuencia natural, la contribución a las amplitudes de la vibración producto de la carga externa es pequeñito. Y para el caso que antes mencioné, que omega, es decir, la frecuencia de la carga externa, coincide o tiende a la frecuencia natural, entonces lo que tenemos aquí es que en el denominador eso tiende a cero. Tenemos un número dividido entre cero, o que tiende a ser cada vez más cercano a cero. Ese escenario es el peor. ¿Por qué? Porque eso corresponde al caso en el cual este término, el último término, tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, en el caso de que la frecuencia de la carga externa coincide con la frecuencia natural, las amplitudes tienden a infinito y eso recibe el nombre de resonancia. ¿Ok? Y en la gran mayoría de los casos, uno quiere evitar que un sistema mecánico entre en régimen de resonancia. ¿Por qué? Porque las amplitudes crecen, en el caso, digamos, sin amortiguamiento, crecen sin ningún tope. Entonces, partiendo del resultado anterior, que es este de acá, si hacemos omega que tiende a omega sub n, es decir, la frecuencia natural, lo que obtenemos es la forma indeterminada 0 entre 0, ¿verdad? Porque hacer omega igual a omega n, esto se hace 0, y esto también tiende a 0. Entonces, si uno quiere obtener una expresión de x de t en función del tiempo, uno lo que hace es aplicar la regla de Hospital. ¿Ok? Uno lo que hace es decir, bueno, el límite cuando omega tiende a omega natural de esta expresión es agarrar las derivadas, el primer término, el numerador, derivarlo con respecto a omega, agarrar el denominador, derivarlo con respecto a omega, y al resultado le haces este límite, omega tiende a omega natural. Y haciendo eso se obtiene este resultado. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Cuando omega tiende a omega n, que este término crece sin ningún tope. Es decir, las amplitudes de la vibración aumentan y aumentan. Y eso aumenta de manera indeterminada porque no hay amortiguamiento. ¿Ok? Entonces, la frecuencia natural juega un papel fundamental en la respuesta dinámica de sistemas elásticos. ¿Ok? Como estamos analizando el modelo de un grado de libertad, solo estamos hablando de una frecuencia natural. Pero a medida que uno va aumentando el número de grados de libertad, así va a ser el número de frecuencias naturales.